En este estudio de la Universidad del Discipulado vamos a hablar sobre el arma más potente que tenemos hoy en día. Normalmente las personas utilizan muchas armas para hacer daño, para vengarse y para destruir a otros. Pero hoy en día los cristianos tenemos la arma más potente, que es la oración. La oración es el arma con la cual podemos vencer el mal, podemos vencer la tentación y podemos ser victoriosos en Cristo. El poder de la oración es el único poder que nos puede sostener en este mundo de dificultades y de problemas. En estos momentos entonces voy a hablarles acerca de la oración y vamos a hablar también entonces acerca de la importancia de orar. ¿Cómo debemos orar a Dios? ¿De qué manera debemos comunicarnos con Dios? Hay una historia con respecto a la oración y es la siguiente. Se encontraron dos cristianos, uno se llamaba Jeffer y el otro se llamaba Yao Ming. Ellos eran oriundos de Japón y Jeffer le dijo a Yao Ming un día que se encontraron en el parque: hermano, quiero comentarte algo. Y Jeffer le dice de la siguiente manera: lo que pasa es que me da mucha dificultad comunicarme con Dios, me es difícil orar y a veces creo que es más fácil orar con los hombres y pedir asesoría a los hombres que antes a Dios. Y Jeffer insistió en que era muy difícil orar con Dios, pero Yao Ming le dijo: a mí me pasaba lo mismo, muchas veces oraba y sentía que no era la mejor forma de hacerlo y que no debía hacerlo, pero al cabo de tanta insistencia, de hacer el esfuerzo para orar varios días, me di cuenta de que la oración es el medio por el cual yo puedo confesar mis penas, mis problemas, y de esta manera puedo obtener bendición de Dios. Inténtalo, le dijo Yao Ming a Jeffer. Al cabo de varios meses se encontraron de nuevo y Yao Ming le dice a Jeffer: ¿sí lo lograste? Y Jeffer le dice: sí, te agradezco por el consejo que me diste. He encontrado en la oración un arma perfecta. Queridos amigos, el arma que tenemos es la oración. Con la oración te elevas a Dios. Con la oración Dios conoce tu vida. Antes de que tú se la expreses, Él ya la conoce, pero es importante que nosotros como hijos de Dios nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. La oración nos instruye, con la oración recibimos poder, recibimos bendición y recibimos sabiduría. En esta historia también vemos que ambos cristianos comprendieron de que la oración nos hace grandes ante Dios. Ambos cristianos también comprendieron que es importante comunicarse con Dios antes que los hombres. Hemos visto que en la actualidad hay personas que prefieren confesarles sus problemas, sus pecados, sus debilidades a los hombres. Pero, queridos hermanos, la única persona que puede conocer nuestros problemas verdaderamente y solucionarlos es Cristo Jesús. Por eso debemos orar al Padre Celestial en el nombre de su Hijo, o sea, en Jesucristo. Y surge entonces la primera pregunta: ¿cómo hablar con Dios? Sabemos que la oración es el arma más potente que tenemos los cristianos, pero ahora, ¿cómo orar con Dios? Vamos al libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13, y dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta es la manera correcta como debemos orar al Señor. Jesús le enseñó a los discípulos a orar y les dijo que siempre que oraran de esta manera. Esta es la forma correcta como debemos comunicarnos con Dios. Primero con el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, luego confesarle al Señor lo que deseamos y al finalizar pedir todo esto en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el que murió, Jesús es nuestro intercesor y Jesús es la persona que presenta nuestras debilidades, intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Siempre debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Los testimonios en el libro de la oración, en la página 218, dice: ora a tu Padre que está en secreto. En el nombre de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios con la confianza de un niño. No hace falta que algún hombre nos sirva de mediador. Por medio de Jesús podemos abrir nuestro corazón a Dios como a quien nos conoce y nos ama. Por medio de Jesús podemos llegar al Padre. No necesitamos otro mediador diferente a Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Cristo conoce nuestras debilidades. Cristo conoce nuestra vida. Y Cristo presenta nuestras peticiones al Padre Celestial. Y el Padre Celestial, al ver nuestras peticiones en el nombre de su Hijo, las hace realidad. Sigue diciendo los testimonios: la oración nos une mutuamente con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta a los ataques de Satanás. Página 195 del libro de la oración, en los testimonios. Queridos amigos, miren entonces que la única manera como podemos tener energía frente a una perplejidad es mediante la oración. Si usted está triste, angustiado, órele al Señor y verá que recibirá bendición, sanidad y santificación. La oración es el arma potente que nos instruye, es el arma potente que nos ayuda a vencer el pecado, a vencer el mal. Si usted va a tomar una decisión, órele a Dios antes de tomar una decisión frente a algún problema y verá que de esa manera Dios lo instruye para que tome la mejor decisión. Ahora miraremos entonces unos ejemplos de la oración, porque muchas personas en la Biblia oraron. Tenemos primero el ejemplo de Isaac, el hijo de Abraham. En Génesis capítulo 25, versículos 20 al 21, dice la palabra de Dios: era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Aquí vemos entonces en estos versículos del libro de Génesis, en el capítulo 25, que nos dice la palabra de Dios de que Isaac oró por Rebeca, por su esposa, que era estéril, y ella concibió porque Dios se agradó de la oración de Isaac. Pero Dios se agradó de la oración de Isaac porque Isaac oró con el corazón, oró con sinceridad, reconoció de que solo Yahweh, Elohim, el Dios Todopoderoso, es el único que puede ayudarlo frente a su problema. La esterilidad era un problema grave para la humanidad y ha sido un problema grave para la humanidad, pero por la gloria de Dios y por el poder de Dios, Rebeca pudo concebir 2 hijos. Y fue por la fe que tuvo tanto su esposo como ella al acercarse a Yahweh mediante la oración. En el libro de Yacer, en el capítulo 26,
versículo 1 al 8 también dice, referente a la vida de Isaac y de Rebeca. Y durante el año 59 de la vida de Isaac, hijo de Abraham, Rebeca, su esposa, aún era estéril en aquellos días. Rebeca dijo a su esposo, en verdad yo he oído, mi señor, que tu madre Sara era estéril en aquellos días, hasta que mi amo Abraham, tu padre, oró por ella, y ella quedó en embarazo de él. Ahora, por lo tanto, levántate tú también, ora al Elohim, y él oirá tus oraciones, y se recordará de nosotros por sus misericordias. Y Isaac respondió a su esposa Rebeca diciendo, mi padre ya ha orado por mí al Elohim para multiplicar su cera. Ahora, por lo tanto, esta esterilidad no procede de mí. Y Rebeca le dijo, pero levántate tú también y ora a Yahweh, que él oirá tu oración y me otorgue hijos. Y Isaac escuchó la voz de su esposa. Luego se levantó y fueron a la tierra de Moriah a orar y a buscar a Yahweh. Cuando llegaron a este lugar, Isaac se paró y oró a Yahweh por causa de su esposa, porque ella era estéril. Isaac oró así, oh Yahweh, el Elohim del cielo y de la tierra, cuyas bondades y misericordias llenan la tierra, quien sacó a mi padre de la casa de su padre y de su lugar de nacimiento, y tú prometiste darle cera a mi padre. Tú eres nuestro Yahweh, nuestro Elohim, y nuestros ojos solo son para ti. Y Yahweh oyó la oración de Isaac, y Yahweh fue conmovido a misericordia, y la esposa de Isaac fue preñada. Queridos amigos, la oración tiene poder. Isaac estaba en una situación complicada con su esposa, y su esposa estaba desesperada, pero al orar con fe en el monte de Moria, Dios tuvo misericordia de ellos y permitió que esta mujer concibiera. De esta manera, queridos hermanos, cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos confiadamente, porque en la oración hay poder, y esta es la única arma que tenemos en este mundo. Otro ejemplo de oración es el de Moisés, y lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 11 y el versículo 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, oh Jehová. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En estos versículos vemos que el pueblo había pecado, había cometido un pecado, habían hecho un becerro de oro. Y Dios está hablando con Moisés, porque Moisés está en la presencia de Jehová en el monte. Y aquí entonces Dios está hablando con él y le está diciendo que el pueblo se ha pervertido. Y entonces Moisés intercede por el pueblo para que el pueblo no sea destruido. Y entonces de esta manera Dios se arrepiente del mal que dijo que iba a hacer al pueblo por la intercesión de Moisés. Porque Moisés ora ante la presencia de Dios y le dice, ¿cómo vas a destruir el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? ¿Qué dirán los otros pueblos? Y de esta manera fue que entonces Dios tuvo misericordia del pueblo por la consagración de este gran líder, o sea, de Moisés. Otro ejemplo que tenemos de oración es el de una mujer llamada Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana fue una mujer que también era estéril, y ella oró fuertemente, clamó al Señor y el Señor la escuchó y pudo concebir y dio a luz un hijo llamado Samuel. Y este Samuel llegó a ser un hombre consagrado, un gran profeta, un profeta
que tenía la fe en Dios y un profeta que recibió instrucciones del sacerdote Elí. Queridos amigos, estos ejemplos de oración, el de Isaac, el de Moisés y el de Ana, nos demuestran a nosotros que siempre que nosotros oramos al Señor, recibimos poder. Pero para recibir este poder debemos ir confiadamente al trono de la gracia. Debemos ir confiadamente en que Cristo hay poder, en que Dios todo lo puede, si confiamos en Él. Los testimonios en el libro de Obreros Evangélicos en la página 106 dice: es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Miren, es la sentida oración. Cuando oramos con fe, esta oración llega hasta el trono de la gracia y el Padre acepta esta oración. En el libro de la oración en la página 225 dice: ninguna oración sincera se pierde. En medio de las antífonas del coro celestial, Dios oye los clamores del más débil de los seres humanos. Dios escucha al más débil de los seres humanos. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente y con fe al trono de la gracia. Siempre que oremos, debemos orar con certeza, con confianza en el Padre Celestial mediante su Hijo. No habéis de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, inducís a vestigios, inducís a duda, pero darle la oración un lugar importante es lo esencial. Página 227 del libro de la oración. Nunca debemos descuidar la oración a pesar de que tengamos mucho trabajo en el día. Siempre debemos estudiar la palabra de Dios y orar. Y aún en medio de un trabajo que tengamos, debemos siempre sacar un espacio para orar al Señor. Porque el Señor hace que nuestras cargas sean más ligeras, más llevaderas. ¿Cuál es el verdadero ejemplo de oración? Muchas personas han orado en este mundo, pero ¿cuál es el verdadero ejemplo de oración que tenemos en este mundo? El verdadero ejemplo de oración es el ejemplo de Jesucristo, del Hijo de Dios. Cristo oraba constantemente a su Padre. Había noches enteras que las pasaba orando, intercediendo por los demás, suplicándole a su Padre que lo ayudara. Hay muchos versículos en la Biblia que demuestran que la oración es el arma más potente y el arma que Cristo utilizó para vencer el mal, para vencer las tentaciones de Satanás. Por eso también nosotros, si tomamos el ejemplo de Jesús, entenderemos de que en la oración vamos a recibir poder, poder del cielo y compañía de Jesús. En Lucas capítulo 5, versículo 16 dice la palabra de Dios: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús constantemente se apartaba a lugares a orar al Padre Celestial, porque él sabía de que esta era la única manera por la cual él podría vencer el mal, vencer las tentaciones del diablo, porque el diablo tentó a Jesús fuertemente y Jesús venció la tentación porque oraba a su Padre, dependía del Padre y vivía en consagración con su Padre. Marcos 6:46 dice: y después que hubo despedido a la gente, se fue al monte a orar. En el libro de Juan, en el capítulo 17, Jesús realiza una oración intercesora. Y allí se demuestra que el Señor Jesús oró por todos los creyentes de su época y de nuestra época, los que han de creer en su nombre. Y el Señor Jesús pidió que Dios los fortaleciera, no que los apartara del mundo, porque el Señor Jesús sabía y sabe de que las tentaciones de este mundo son fuertes, pero Jesús también oró por tu fe y por mi fe. Jesús oró para que nosotros estuviéramos firmes en este mundo y no cayéramos en la tentación si oramos como Él. En Lucas capítulo 22, versículo 40 dice: orad para que no entréis en tentación.
En el Getsemaní Jesús oró de rodillas, hermanos, intensamente, al punto de que su sudor era como grandes gotas de sangre, porque estaba en agonía. Jesús oraba intensamente y tuvo que venir un ángel en el Getsemaní para fortalecerlo, porque estos eran los últimos momentos previos a su muerte en la cruz. Jesús venció la tentación y pudo morir en la cruz por nosotros, porque Jesús oró intensamente y pidió que se hiciera la voluntad del Padre Celestial. Siempre que oremos, debemos orar al Padre Celestial y dejar que se cumpla la voluntad de Él en nosotros. No exigirle a Dios nada. Siempre que oremos, oremos en el nombre de Jesús y dejemos que la voluntad de Dios se cumpla. Muchas personas oran para hacer su voluntad, pero debemos orar para hacer la voluntad del Padre, para recibir bendición del Padre, no para tomar nuestras decisiones. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más los débiles y pecadores hombres, mortales, necesitan orar constantemente y fervientemente? Esto lo dicen los testimonios en el libro La Oración, en la página 208. Queridos amigos, si el Salvador del mundo, si Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró fervientemente y constantemente y venció la tentación, ¿cuánto más nosotros hoy debemos orar al Señor, al Padre Celestial, en el nombre de su Hijo, para vencer la tentación? Hoy que hay más tentación, más problemas, más dificultades, mucho más entonces debemos orar y hacer uso de esta arma potente para vencer la tentación de este mundo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar y les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias. Cada día debemos presentarle a Dios nuestras necesidades. Así como cuando nos alimentamos cada día, también debemos cada día orarle al Padre Celestial y estar en comunión constante con el Padre Celestial. ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué debo orar? Porque en la oración recibo bendición, recibo poder y recibo instrucción del cielo. Queridos hermanos y amigos, en la oración yo tengo poder del cielo, yo tengo bendición de parte de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios: también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda antes que agote mi paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche, y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Queridos amigos, este ejemplo que Jesús le colocó, esta parábola a sus discípulos, sobre la necesidad de orar siempre de esta viuda que oró hasta que el juez injusto le hizo justicia, también debemos nosotros orar fervientemente, constantemente. Muchos se aburren al orar, oran solo unos días o unos pocos días. Debemos orar siempre, fervientemente y constantemente. Si queremos que el Señor haga un milagro en nosotros, debemos orar todos los días constantemente, fervientemente, para no desmayar. Y de esta manera podemos recibir bendición de parte de Dios. Nuestro Padre Celestial nos dará bendición si oramos a Él con fe y fervientemente. Otro ejemplo también lo encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Dos hombres subieron a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos y no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Queridos amigos, este ejemplo del publicano y del fariseo demuestra de que uno oró humildemente, con sencillez, y reconoció su pecado, y el otro se justificó. Cuando vamos a orar ante Dios, no debemos justificarnos, debemos reconocer nuestra condición, porque nuestra justicia es vana, y nosotros no somos justos ante Dios, solo su Hijo es justo, y de esa manera podemos nosotros llegar a ser justos ante el Padre, solo por los méritos de Cristo. Y cuando oremos no utilicemos vanas repeticiones, como acostumbraban los fariseos, como hacían los fariseos en esa época. Ellos querían y pensaban que porque hacían buenas obras y daban diezmo o ayunaban varias veces por la semana iban a ser escuchados. Y esa no es la forma como nos debemos acercar a Dios. Siempre debemos acercarnos a Dios con humildad, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Por eso debemos acercarnos a Dios humildemente, con sencillez de corazón y con sinceridad. Amigos, adorar a Dios debemos ir en espíritu y en verdad, con humildad, con sencillez, con reverencia. También debemos orar no para recibir recompensas como algunos creen, ya que algunos también dan el diezmo porque creen que van a recibir bendición. Dios bendice a todos sus hijos. Lo que nosotros hacemos es justicia vana. Todos los hijos de Dios reciben bendición diaria. Dios a todos sus hijos los cuida. Y nosotros no podemos pensar de que porque hagamos una buena obra vamos a recibir recompensa. No. Dios a todos sus hijos los bendice. Así sean malos, pero los bendice a todos sus hijos. Porque Dios es amor. Dios no es como nosotros, que seleccionamos personas o discriminamos. No. Dios a todos sus hijos los ama por igual. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: orad sin cesar. Siempre debemos orar fervientemente, todos los días orar al Señor. No hay que desmayar, queridos amigos. La oración es el arma más potente que tenemos para vencer el mal, para librarnos de la angustia y para recibir poder del cielo. Finalmente, queridos amigos, ¿cuál es la forma correcta de orar? Debemos orar siempre al Padre Celestial en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu habitación, cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Y también dice: no uséis vanas repeticiones. Queridos amigos, cuando oremos, debemos orar en nuestra habitación, en nuestro aposento, con la puerta cerrada, y de esta manera podemos recibir la bendición. San Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos orar al Padre Celestial en secreto, en nuestra habitación, y orar en el nombre de Jesús. Algunas personas acostumbran orar en público largas horas, como los fariseos, pero esa no es la indicación correcta. La indicación correcta es orar en secreto, con la puerta cerrada, y orar en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También debemos orar por las otras personas, por los enfermos, por las necesidades de otros amigos, hermanos y compañeros. Siempre que oremos debemos interceder por los demás. Esta es la mejor oración. Procuremos siempre orar por los demás y no siempre por nosotros, porque hay personas que únicamente oran por ellos
y piden por ellos, pero no piden por sus amigos, por los vecinos. Siempre debemos orar por los demás, orar intercesoramente, intercediendo por los demás. Amigos, la oración intercesora es la mejor oración que debemos hacer a Dios. Siempre debemos orar por los demás, por los pecados de los demás, por las debilidades de las demás personas, por las necesidades de otras personas, para que de esta manera Dios bendiga a los demás y nos bendiga a nosotros mismos. No debemos ser egoístas, pedir cosas solo para nosotros. Debemos dejar la doctrina del yo, porque algunos solo piden yo, todo para mí, no. Pedir también por las necesidades de los demás. Debemos tomar el ejemplo de Jesús, que ha sido el hombre que más oró. Si queremos vencer la tentación, debemos orar igual o más que Jesús. La única arma que tenemos los cristianos es la oración. Y con la oración recibimos entonces el poder, porque el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en Jesús. Para llegar al carácter del Señor Jesús y tener su mente, debemos orar como Él, vivir como Él, andar como Él y pensar como Él. Esa es la única manera por la cual podremos llegar entonces al Padre, teniendo la mente de Cristo, orando como Cristo y viviendo como Cristo. En 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos, queridos amigos, andar como Cristo, orar como Cristo, interceder como Cristo ante el Padre Celestial y dar un buen ejemplo a la gente de este mundo como Cristo lo dio. ¿Cómo anduvo Jesús? En santidad, en oración y en humildad, queridos amigos. Apreciados amigos, el ser que más oró fue Jesucristo. Por eso Jesucristo ha sido nuestro verdadero ejemplo de oración. Si queremos vencer la tentación, debemos orar como Cristo, pensar como Cristo y vivir como Cristo. Que Dios les bendiga.